Uno, va. Bien, el presente trabajo, designado por el grupo número 2, tiene como título Efecto de las deficiencias de nitrógeno, fósforo y potasio en la producción del rabanito en un suelo franco arenoso de Villa María del Triunfo, los cuales tienen como integrantes a Cajachagua Vázquez Ángela, Ciprián Durán Cristian, Guillén Gutiérrez Cristian, Guamaní Márquez Roy, Reyes Palomino Gerardo y quien les habla, Parcanachi Pengagua Fiorella. En este caso vamos a comenzar con la introducción. Nosotros hemos escogido la hortaliza del rábano porque tiene en este caso un bajo aporte calorífico y su alto contenido de agua como de vitamina C. Asimismo, hemos considerado el buen manejo del suelo y la presencia de materia orgánica, puesto que tiene un acceso en este caso al agua, nutriente, oxígeno y también porque ayuda a la capacidad de retención de agua, promoviendo en este caso agregados del suelo, mejorando también la estructura de este mismo y la aireación. El presente trabajo pretende determinar los efectos de la deficiencia del NPK como de la materia orgánica. Para lo cual se va a verificar 6 distintos casos de diferentes aplicaciones que van a ser designados en 18 macetas piloto, en las cuales se van a controlar y observar, en este caso, el efecto de su deficiencia de cada uno de ellos. Siguiente. Descripción del problema de investigación. Formulación del problema. Como sabemos, la fertilización de cultivos es necesaria para un mejoramiento en el crecimiento y la productividad de esta planta. Sin embargo, el exceso de estos o una mala aplicación podría perjudicar y dar el efecto contrario en lo que es normal en el crecimiento de una planta. Para ello, nosotros hemos utilizado 3 elementos: el nitrógeno, el potasio y el fósforo, de los cuales vamos a determinar su deficiencia con distintos tipos de macetas. Y el suelo que estamos utilizando en este caso es proveniente del distrito de Villa María del Triunfo, y en el cual vamos a observar también sus propiedades físicas como la textura inicialmente. Siguiente, por favor. El problema general. De forma general vamos a determinar la deficiencia de los macronutrientes que pueden afectar la producción del cultivo que hemos escogido, que es el rabanito, en un suelo franco arenoso de Villa María del Triunfo. Y los problemas específicos tienen relación con esto. En caso es la deficiencia del nitrógeno, del fósforo y del potasio para el mismo cultivo rabanito en un suelo franco arenoso de Villa María del Triunfo. Siguiente. Ahora viene la exposición de la parte de la justificación y objetivos. En este caso, la justificación viene a ser los motivos que nos llevaron a investigar la deficiencia de los nutrientes en el suelo, que van a ser tanto el nitrógeno, fósforo y potasio, ya que esto nos va a permitir estudiar la importancia que van a tener estos compuestos para obtener una mayor productividad en el campo agrícola. Siguiente, por favor. Ahora en la parte de los objetivos vamos a tener como objetivo general evaluar los efectos del crecimiento que tendrá en este caso la deficiencia de los macronutrientes en la producción de Raphanus sativus, que viene a ser el rabanito, en un suelo de textura franco-arenoso del distrito de Villa María del Triunfo. Asimismo, en el caso de los objetivos específicos, vamos a evaluar los efectos del crecimiento que va a tener el rabanito en un suelo que presente una textura franco-arenoso, en la cual no se use ningún fertilizante, solo suelo. Asimismo, vamos a evaluar los efectos del crecimiento del dicho rabanito cuando presente una nutrición completa del NPK más el 5% de materia orgánica. Otro de los objetivos específicos es evaluar la deficiencia de nitrógeno en la producción del rabanito, solo agregándole materia orgánica, el fósforo y el potasio. Como tercer objetivo específico, vamos a tener que evaluar los efectos de la deficiencia de fósforo y asimismo la deficiencia de potasio en el mismo cultivo, utilizando los nutrientes del nitrógeno y fósforo más la materia orgánica. Y por último, otro de los objetivos específicos va a ser evaluar los efectos de la deficiencia de macronutrientes que tendrá este cultivo solo agregándole materia orgánica al suelo. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente.
Bien, ahora por parte de los antecedentes internacionales, vamos a hablar sobre Ávila en el 2004, que nos va a comentar sobre cuáles son los posibles orígenes que tiene esta hortaliza en el mundo. Va a mencionar lugares como el Mediterráneo, China, hasta incluso Egipto, en algunas evidencias de papirus escritos en sí. Luego Carajulca, para el año 2020, va a hablar sobre la demanda que existe de esta hortaliza debido a la importancia que va a tener y como para nosotros nos va a importar, va a ser en temas ambientales. Y también sobre las plagas y el mal uso de fertilizantes que se tiene en este producto y los problemas de contaminación que van a ser dados debido a esta utilidad de fertilizantes de origen químico que de manera colateral va a afectar la agricultura y como una posible solución presenta a la agricultura ecológica. Y por último hablaremos de Pérez, que va a llevar a cabo una experimentación en un suelo rojo adicionado con materia orgánica y con la presencia de NPK. A este compuesto se le va a adicionar lo que van a ser diferentes tipos de estiércol y van a analizar con dos muestras, va a ser la de rabanitos y la de las habichuelas. Y como resultado va a obtener que de manera concisa es óptimo el uso de ciertos estiércoles y es una excelente alternativa hacia los costos bajos que tiene, tanto como el reemplazo de fertilizantes químicos. Antecedentes nacionales. El rábano es un cultivo de manejo intensivo del cual hay poca información local sobre el análisis, el crecimiento y la fenomenología. Los análisis detallados del crecimiento de las plantas permiten cuantificar aspectos como la duración del ciclo y la definición de estados fenomenológicos, según Azofeifa y Moreira del 2004. En los años 40 del siglo pasado, algunos de estos horticultores emigraron a la costa central, sobre todo del norte chico, y emprendieron técnicas de la horticultura y practicaban los descendientes de chinos y japoneses. Al regresar a Pucará, fusionaron las técnicas de horticultura oriental con las agriculturas andinas, según UGAS 2016. El rabanito solamente se sembró en 1996, obteniéndose un rendimiento muy similar entre las dos variedades evaluadas, logrando cosechar raíces de alta calidad en 60 días después de la siembra, según González del 2000. Siguiente. Bien, por parte de las bases teóricas, en general se va a estar hablando sobre qué es el cultivo de rabanito a nivel mundial, el origen de los rabanitos, va a haber una descripción botánica de lo que sería esta especie, también se va a hablar de las variedades, los rábanos rojos, negros, el desayuno francés, y blancos y chinos. También vamos a estar hablando sobre condiciones de suelo y clima, condiciones de pH, técnica de cultivo de rabanito, siembra directa e indirecta, características del cultivo, temas de temperatura, la humedad, el suelo, otra vez el tema de pH, la nutrición general de las plantas, va a haber elementos de la clasificación de los elementos, los nutrientes que vamos a usar en el NPK, los micronutrientes, va a haber una deficiencia nutricional en el rabanito, viendo esto a la ausencia y presencia, el manejo agrónomo de rabanito, también se va a hablar sobre el proceso de siembra rabanito, enfermedades de los rabanitos, plagas de los rabanitos, se va a hablar sobre la vía apoplasto, la vía simplasto, y bien, para el marco conceptual se van a hablar sobre definiciones. En este caso tendremos como la deficiencia, el efecto, nutrientes, nitrógeno, potasio, fósforo, también la deficiencia de estos tres, el NPK, se va a hablar sobre el uso arenoso, la producción de rabanitos, agricultura sostenible, agricultura intensiva, agricultura extensiva, y llegamos a lo que es la metodología. Bien, en cuanto al tipo de metodología, hemos realizado un tipo de investigación experimental debido a la intervención y manipulación de la variable de estudio, que en este caso corresponde al rábano, que en este caso se cumple porque es una investigación prospectiva. Siguiente. Materiales y equipos. En los equipos principalmente hemos usado un celular y las laptops. Siguiente. Y en materiales para lo que es la extracción del suelo, la pala, y para lo que es germinación y plantación hemos usado el rosador, macetas, y lo que es principalmente para la fertilización, el 2020, el NPK, las semillas, vasos para germinar, algodón también para germinar, y la balanza para pesar todo. Continuamos con el diseño experimental. Siguiente. Que en este caso comienza con la recolección del suelo, que ha sido extraído del distrito de Villa María del Triunfo, para lo cual se ha utilizado pala de jardinería y un costal. Asimismo, mediante el método del tacto y el método de sedimentación, hemos reconocido que nuestro suelo es de tipo franco-arenoso. Siguiente. Bueno, por la parte del diseño de maceta, hemos utilizado aproximadamente 18 macetas, el cual hemos añadido suelo que servirá como base
para lo que es la planta. Y en esa parte es principalmente añadir humedad para que haya una buena compactación del suelo. ¿Sí? Bueno, en la parte de la germinación del rabanito, primero lo pusimos algodón húmedo, luego le pusimos las semillas, luego pusimos una capa también humedecida de algodón y lo pusimos finalmente en un vaso que posteriormente, luego de 3 días, como se ve en la imagen, se puede ver los rabanitos ya que han tomado una determinada altura, ¿no? Principalmente las raíces en la etapa de germinación se puede pegar, y es por ello que se debe tener mucho cuidado cuando se retira, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora en la parte de la preparación del suelo se constan de 4 pasos en los cuales se utilizaron los materiales que se observan en la diapositiva y como paso 1 se procedió a echar los 2.5 kilogramos de tierra ya medidos en un recipiente en la cual se procedió a humectarlas. Una vez que se humedecieron, nos ayudamos con una pequeña palita y comenzamos a mover toda la tierra. Por último, en el paso 4, ya se procede a echar dicha tierra en las macetas. Siguiente, por favor. Luego de realizar la preparación del suelo, ya se procede con el agregado del suelo y tanto de la materia orgánica a las macetas. Para ello, antes se tuvo que realizar el peso de 125 gramos de materia orgánica, de humus, en la cual se combinó con la tierra y como paso 3 se procedió a agregarlos, en este caso, a las macetas ya listas. Trasplante de las semillas germinadas. Una vez hayan pasado estos 3 o 4 días, en cada uno de los hoyos que vamos a hacer superficialmente con nuestros dedos, vamos a plantar las semillas germinadas. Y ahora, la dosis de fertilización. Esto se va a dar cuando ya el cultivo haya presentado 5 hojas verdaderas. Y para ello necesitamos un cálculo por planta, cuánto requiere cada planta de nitrógeno, potasio o fósforo. En el caso del fósforo, tenemos primero la fórmula de la cantidad por el número y entre las plantas. Para el superfosfato triple es donde se contiene el fósforo. Entonces, netamente no tenemos el porcentaje de fósforo puro, sino que tenemos superfosfato de triple, que es el que vemos en el 2020. Y representa un 46% del total. Por ello, vamos a hacer una relación de 3 simple y vamos a relacionar 100 kilogramos del superfosfato con 46 kilogramos del fósforo. Y así, multiplicando y reemplazando, vamos a obtener el requerimiento de gramos por cada planta, que sería 0,92 gramos de superfosfato triple. Lo mismo vamos a hacer con el nitrógeno. En el caso del nitrógeno se encuentra en la urea y representa un 46% de nitrógeno. Entonces vamos a hacer una regla de 3 simple con 100 kilogramos de urea, van a ser igual a 46 kilogramos de nitrógeno y al hacer el aspa simple nos va a dar que vamos a tener 0.25 gramos de nitrógeno y vamos a multiplicarlo y también nos va a dar 0.54 gramos de urea, ya que el urea representa un 100% y el nitrógeno un 46%. Para el potasio tenemos el mismo caso. Lo encontramos en el cloruro de potasio y representa un 60% del total, lo que nos da como un 0.46 gramos de cloruro de potasio, nos va a dar la dosis que necesitamos para el caso del K. Siguiente. Bueno, con la implementación de los germinados en suelo solo, como podemos ver en la imagen, primero se hizo una perforación, 4 perforaciones en cada maceta, en el cual se introdujo el germinado de rabanito y se procede principalmente a darle tiempo para que crezca, ya que en esta etapa vemos el crecimiento normal de este vegetal, ¿no? Y como podemos ver, ya se ve crecido con un buen fruto. Siguiente, por favor. Bien, ahora toca lo que es el cultivo con la nutrición completa. Vamos a mencionar que va a tener, aparte del suelo, materia orgánica y la adición del NPK a partir de la aparición de las hojas. Bien, vamos a observar de izquierda a derecha
cómo ha ido el proceso y vamos a ir viendo que a lo largo de este sentido, vamos a ver que sí, en efecto, va a ir creciendo la planta y a partir del día que hemos colocado los nutrientes, de las 3 muestras va a haber una en la cual ha sido afectada, ya puede ser por distintos valores, sea el valor de clima, tanto como también a la hora del trasplante, o como la mala utilización del fertilizante, si en todo caso se colocó muy cerca y pudo haber quemado lo que son las raíces. Pero por otro lado, vamos a observar que las otras 2 muestras dan un ok a lo que sería la nutrición con estos macronutrientes. El tercer experimento es con respecto al cultivo con materia orgánica y fósforo y potasio. Después de haber hecho la plantación y presentar las 4 a 5 primeras hojas, se da el agregado en este caso, el PK, que es el potasio y el fósforo. Y vamos a observar que en tanto pasen las semanas, lo que va a haber es un amarillamiento de hojas, pero solo en un caso. En los demás se presenta un poco crecimiento de foliar, y esto es debido a la ausencia del nitrógeno. Bien, seguimos con el cultivo de materia orgánica y NK. En este caso, como ya se mencionó, lo primero que se hizo fue preparar el suelo, luego se trasplantó las semillas germinadas. Seguido de ello, se pudo observar que algunas plantas no han resistido a ese proceso de trasplante y por ende se han secado y solamente ha quedado una por maceta. Una vez que esa planta que ha quedado, se ha procedido a agregar el macronutriente, pero esto se da solamente cuando aparecen las primeras hojas verdaderas. Luego del agregado, hemos podido observar que algunas plantas se han ido marchitando, ¿no? Para lo cual, en este caso, como se ve en la última imagen, solamente ha quedado la hoja marchita. Siguiente. En el caso del cultivo con materia orgánica y NP, que es nitrógeno y fósforo, se realizó el mismo procedimiento que las anteriores. Se hizo el trasplante, luego se vio un pequeño crecimiento de ellos, y en el caso del día del día en el cual se agregaron los nutrientes, se agregó 0,92 de nitrógeno, 0,94 gramos de nitrógeno y 0,92 gramos de fósforo. Y el día 22 del mes 7 del 2022 ya se pudo apreciar el resultado luego de agregar los nutrientes. Y en el caso de ellos, dos de las plantas, en este caso de las muestras, sí se pudo apreciar que la planta se había desarrollado. Sin embargo, ya presentaba algunos puntos de marchites en los bordes de las hojas, y una de las macetas, en este caso, ya la planta se encontraba casi muerta y presentaba un color amarillento de sus hojas. Siguiente. Cultivo con materia orgánica. Como ya se mencionó, se preparó el suelo con materia orgánica, luego también se procedió a hacer la germinación y luego se procedió a trasplantarlo. Como se puede apreciar acá, se trasplantó y empezaron a salir las primeras hojas verdaderas, y luego de ello fue creciendo con el transcurso de las semanas. Como se puede apreciar en la imagen, en la segunda maceta, en la 8ª semana, la planta de rabanito pues se marchitó y ya no se pudo hacer nada. Pues en este caso se puede hacer por varios factores, ya sea por el clima, ya sea por el exceso de agua, y quedaron las otras dos macetas. Como podemos apreciar acá, crecieron con normalidad en el transcurso de la 10ª semana. Como se puede apreciar, quedó bien. Siguiente. Bien, por parte de los resultados, se va a presentar en primera instancia lo que es el cultivo con el suelo solo. La planta de rabanito es una especie muy resistente ante las plagas, ya que en ningún momento se vio la presencia de plagas complejas. Solo en algunos se vio unos pequeños huevos de mosca, pero eso se extrae de manera cuidadosa, de manera que no se van a dañar las hojas de la planta. El engrosamiento de raíz y enrojecimiento de la raíz es un indicador de que se está desarrollando bien la planta. En macetas donde hubo más de una planta, el crecimiento se dio un poco disparejo. Esto se puede explicar que las plantas no están asimilando de la misma manera la cantidad de nutrientes que presenta este suelo. En algunos casos se disminuyó un poco la cantidad de agua debido a que se veía que en el suelo aún presentaba humedad y era visible por la cantidad del sol que no se le daba directamente en algunos casos. Ahora, por parte del cultivo
con nutrición completa, adicionado también materia orgánica, se va a ver que de las 3 macetas, solo 2 pudieron tener un buen desarrollo y crecimiento. Esto posiblemente fue dado porque debieron existir problemas al momento de trasplantar o que algunos tuvieron algunas raíces que no estaban tan preparadas. Ahora, para el posterior y posible momento en el cual se haya perjudicado la muestra, puede ser cuando también se agregaron los nutrientes completos, debido a que se pudo haber alterado de alguna manera al estar colocado muy directo a lo que es el tallo y simplemente pudo haberse quemado, por así decir, las raíces. Bueno, ahora paso con la siguiente recomendación. Resultado. Para el cultivo con materia orgánica más fósforo y potasio, en este suelo hemos agregado estos 2 nutrientes y hemos observado que en el primer sembrado o la primera maceta, ninguna semilla germinó. Por eso es donde se determinó germinar por trasplante. Y en ellos hemos elegido al que más resistió para poder hacer nuestro agregado de pecano. Al hacer este agregado después de varias semanas, hemos observado que en la primera maceta se mostró poco crecimiento de hojas, pero con un verde intenso y un tallo bastante rojizo, lo que indica un buen crecimiento de la planta. En la segunda maceta observamos indicios de marchitez en sus hojas. Esto probablemente debido a la inhibición del nitrógeno, que es uno de los factores, se podría decir, que está relacionado con el proceso fotosintético, por lo que al inhibirlo se ha presentado una marchitez más rápida de las hojas. Y en la tercera hemos observado el mismo problema que en la primera maceta. Se observa un escaso desarrollo foliar, pero estas hojas tienen un color verde intenso. Bien, seguimos con el cultivo con materia orgánica más nitrógeno y potasio, en la cual aquí se pudo observar que en el primer sembrado ninguna planta, bueno, en este caso ninguna semilla pudo germinar, por eso es donde se decidió germinar por medio de un trasplante. Sin embargo, solo algunas plantas resistieron al trasplante. Asimismo, luego del agregado de nutrientes, las hojas de cultivo del rabanito presentaron un pigmento verdoso que es propio de la aplicación del nitrógeno, pero pese a ello, luego de algunos días de la aplicación, algunas plantas nuevamente no han resistido al nitrógeno y potasio, es por ende que se marchitaron. Siguiente. En el caso del cultivo con materia orgánica más nitrógeno y fósforo, se obtuvieron como resultado que en el caso de 2 plantas se llegaron a presentar manchas necróticas, en este caso al borde de las hojas, las cuales eran aquellas hojas que se encontraban en la parte inferior de la planta, porque en el caso de las hojas de la parte superior no iban a presentar este síntoma. Asimismo, en la otra planta, en la cual se encontraba en la otra maceta, sus hojas se tornaron de color amarillentas. Por otra parte, pudimos observar también que el tallo de la planta terminó por caerse, al igual que sus hojas. El motivo por el cual se llega tal vez a evidenciar esta marchitez y el color amarillento que se tornan las hojas, y a partir de lo investigado, esto se debe principalmente a tal vez la deficiencia de potasio en el cultivo de estas macetas. Cultivo con solo materia orgánica. Descripción. Los resultados. Como se puede apreciar, la materia orgánica le dio un cierto color y la planta del rabanito se tornó de color verdoso. Al comienzo hubo las hojas que serían las verdaderas, como se pudo apreciar, y el tallo se aprecia de color morado. El rabanito de la segunda maceta se marchitó y la raíz se notaba carnosa y profunda de las demás macetas. El tamaño es aproximadamente 12 centímetros de altura del rabanito. Nuestro rabanito se sembró en un suelo de Villa María del Triunfo, en el cual se combinó con materia orgánica el suelo, y al tener una materia orgánica se vio beneficiado en la aireación y la capacidad de retención del agua, teniendo en cuenta que nuestro suelo es un suelo franco arenoso, lo que se requiere es abonar la tierra. Al no ser tan grueso el tallo de rabanito, se deduce que es por la falta de potasio, y también por la dureza del tallo está relacionado con el nutriente potasio. Siguiente. Bien, la primera conclusión que vamos a tener es que en la maceta del suelo solo se concluye que la planta de rabanito es una especie muy resistente ante las plagas, ya que en ningún momento se vio la presencia de plagas complejas, solo en algunos se vio huevos y moscas, por eso se extrae de manera cuidadosa
sin dañar las hojas de las plantas. El engrosamiento y enrojecimiento es un indicador de que se está desarrollando bien la planta. En macetas donde hubo más de una planta, el crecimiento se dio un poco disparejo. Esto se puede explicar de que las plantas no asimilan con la misma manera las cantidades de nutrientes presentes en el suelo. En algunos casos se disminuyó un poco la cantidad de agua debido a que se veía que un suelo aún presentaba humedad visible por la cantidad de sol que no se le daba directamente en algunos casos. Bien, ahora la maceta de suelo franco arenoso con 5% de materia orgánica y con agregados de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio, se debe tener en cuenta que en condiciones generales estas plantas prefieren los climas más templados y pues deben estar cuidadas de las elevadas temperaturas. Tal es el problema en el primer ensayo que se realizó, donde todas las macetas fueron dispuestas a condiciones diferentes y se crearon problemas distintos, y era evidente la necesidad de empezar con los trasplantes. El trasplante de estos nutrientes, de estas muestras de control, se dieron en el mes de junio con una temperatura de 17 grados centígrados. Es por ello que las muestras de trasplante, en su gran mayoría, se asentaron bien en el suelo. El caso del buen trasplante se debe a que se tuvo un buen cuidado y posiblemente las raíces sí pudieron asentarse. En observaciones generales del agregado de NPK se concluye que se consiguió unos buenos rabanitos sin complicaciones en crecimiento respecto a los demás, y en una sola muestra se marchitó por posibles condiciones externas. En el experimento T3, que tiene fósforo y potasio, se observó un bajo crecimiento de las hojas en todas las macetas. Esto posiblemente debido a la falta de nitrógeno, ya que este macronutriente propulsa el desarrollo foliar. En caso de una deficiencia, conlleva una detención de crecimiento, lo cual se observó en las dos macetas de T3. Sin embargo, esta deficiencia también genera clorosis, que solo se observa en una de las macetas, lo cual nos puede llevar a plantear que es otro factor de la influencia como el clima, ya que el cultivo rábano crece óptimamente en épocas húmedas. En el caso de la En maceta... cuanto a la maceta En el caso de la maceta que tiene materia orgánica al 5% con nitrógeno y potasio, aquí se debe tener en cuenta que el cultivo prefiere climas templados. Asimismo, se debe proteger de las elevadas temperaturas. En cuanto al trasplante, fue en mayo con 17 grados Celsius, así que es probable que el sol no debió afectar el desarrollo de esas semillas. Por otro lado, en un inicio las 3 macetas se encontraban en un ambiente con clima templado, pero para que en este caso las macetas se encuentren en un lugar que cuente con las condiciones similares, se han tenido que movilizar en un mismo punto, lo cual había una incidencia de calor mucho mayor que el punto de inicio. Por ende, se puede concretar que el factor principal que afectó el crecimiento de las plantas es el clima. Siguiente. Otra de las conclusiones a las cuales llegamos, en el caso de la maceta que recibió 5% de materia orgánica y 0,94 de nitrógeno y 0,92 de fósforo, es que las hojas llegaron a presentar este problema de síntomas de necrosis al borde de sus hojas debido a la falta de potasio, porque en este caso uno de los principales síntomas que muestra la deficiencia de este elemento, de este nutriente, viene a ser la necrosis. Asimismo, en el caso de las hojas de las 3 plantas, llegaron a tornarse de un poco de color amarillento, lo cual significa que la planta está sufriendo un problema de clorosis. Y esto también viene a ser por la deficiencia de este nutriente tan importante como viene a ser el potasio, porque en el caso del potasio, este va a lograr mantener la presión de turgencia de la célula, evitando que la planta se logre marchitar o poner de color amarillo de manera prematura. Además, como se pudo observar dentro de los resultados, estos síntomas se llegaron a presentar en las hojas viejas, y esto se debe porque el potasio es una sustancia móvil dentro de la planta. Es por ello que los síntomas de deficiencia se llegan a experimentar en el caso de las hojas más viejas. Por último, con lo que concierne al tallo de las plantas, en las 3 macetas, se pudo observar que estos presentaron inestabilidad, y en lo cual también vamos a ver que es uno de los grandes síntomas por la deficiencia de potasio. Y por otra parte, en el caso de las hojas jóvenes, estas sí llegaron a presentar un color
bastante verde intenso debido a los nutrientes que nosotros le hemos agregado, que en este caso han sido nitrógeno y fósforo. En la maceta que tenía solo suelo y materia orgánica, se pudo concluir que la materia orgánica logró favorecer el crecimiento y el desarrollo de la planta rabanito, como es el caso de nuestro rabanito. Al tener la materia orgánica, ayudó en la estructura, en la porosidad, en la aeración y en la capacidad de retención del agua. Un aumento en la porosidad aumenta la capacidad del suelo para retener el agua, y a su vez una mayor porosidad está relacionada inversamente con la densidad aparente del suelo y con aspectos de compactación. El riego se dio cada 2 días, y es por ello que los rabanitos crecieron con normalidad hasta un cierto tiempo, y el segundo macetero, por causas del clima, o tal vez por la calidad de la semilla o por el exceso de riego, no pudo seguir creciendo y se marchitó. Siguiente. Recomendaciones. Bien, en un presente estudio del crecimiento de plantas y los nutrientes que se van a agregar, se debe realizar un estudio de suelo. Tal es la necesidad de saber las propiedades físicas como químicas. El suelo en que se trabajó es franco-arenoso, que presenta una proporción más elevada de arena, el cual posee una retención de líquido buena, pero con las cualidades más se asemejan a ser una arenosa. Vamos a decir que es un tanto menor a lo que sería uno arcilloso, ¿no? Bueno, la principal deficiencia es la retención de líquido de esta manera, pero con la ayuda de la materia orgánica se va a mejorar. Si bien nuestro suelo es escogido de un biohuerto, los resultados, según su estudio, sin agregado ni materia orgánica ni nada, simplemente con un buen cuidado y buenas condiciones óptimas, vamos a observar que puede tener buenos resultados en la cosecha. Es por ello que se evidencia que en los ensayos de rabanitos sin ningún nutriente tuvieron buenos resultados, dependiendo solo de las buenas condiciones y cuidado. Se recomienda que para que este suelo tenga la cantidad de humedad, se debe tener que estar constantemente agregando el agua, observando, ¿no?, si es que vemos este suelo sigue húmedo o no. Bien, la siguiente recomendación. Otra recomendación a partir del estudio que hemos realizado es que sí llega a ser recomendable sembrar este tipo de cultivo dentro del suelo, ya que, como mi compañero lo ha mencionado, dentro de los resultados que obtuvimos, el caso de la parte de las plantas que recibieron fertilización completa y el suelo en el cual no se le agregó ningún nutriente, fueron aquellos que llegaron a producir finalmente los rabanitos. Sin embargo, en el caso del suelo se pudo apreciar algunas deficiencias tal vez de nutrientes, y esto se vio demostrado en la experimentación de suelo de la planta que solo recibió suelo. Asimismo, vamos a ver que sí es recomendable sembrar este tipo de cultivo en este tipo de suelos, ya que sí son productivos para este tipo de cultivos, porque cuentan con la fertilidad suficiente en sí para la siembra de estos tipos, para ráfanos sativos, o también conocidos como rabanitos, y sin embargo cabe destacar que al utilizar los nutrientes, que es el caso del NPK, va a mejorar de manera considerable tanto las propiedades de nuestro suelo en estudio y permitirá un mejor desarrollo de los cultivos que se siembren. Siguiente, por favor. Bueno, la presencia de sol directa puede afectar negativamente a la planta, produciendo mayores índices de evaporación en el suelo. Por ende, se debe indagar muy bien sobre la cantidad de horas que debe recibir el sol, ¿no? El crecimiento vertical de una planta puede verse afectado por fuertes vientos que podría inclinar a la planta y afectar su crecimiento en sí mismo. La ubicación de la maceta se debe hacer teniendo en cuenta el recorrido rutinario que tiene el cuidador, debido a que va tenerle que ver si le falta agua o no, ¿no? Cabe mencionar que la carencia de sol impactará negativamente a la planta, debido a que no podrá crecer, obviamente, ¿no? Siguiente. Antes de sembrar cualquier cultivo del rabanito, es necesario realizar un estudio del suelo para conocer si este mismo es apto para un tipo de cultivo. Uno de los parámetros que se debe considerar es la capacidad de intercambio catiónico del suelo y la humedad gravimétrica. En cuanto al SIG, si este es óptimo para actividades agrícolas, debe estar, en este caso debe ser igual a 15 MEC sobre 100 gramos de suelo. Sin embargo, el valor del suelo escogido de Villa María del Triunfo nos ha dado un valor de 9.6 MEC sobre 100 gramos de suelo. ¿Esto qué nos indica? ¿No? Nos indica una baja capacidad de intercambio catiónico
y la baja capacidad de intercambiar elementos, ¿no? Es por eso que se va a recomendar agregar poca cantidad de fertilizantes a una mayor frecuencia de estos, todo con el fin de aumentar este valor. Además, es necesario conocer la humedad gravimétrica, puesto que está relacionado con la cantidad de agua que necesita para el riego. Siguiente. Respecto a este suelo, posterior a los estudios, se determinó que es franco arenoso, ¿no? Y esto implica que tiene un bajo porcentaje en arcilla, por lo que para mermar su efecto, lo que se tiene que hacer es agregar materia orgánica, porque aparte de que este suelo, que es franco arenoso, infiltra muy rápido el agua, la materia orgánica lo que va a permitir es retener esta humedad y mantener el cultivo en condiciones óptimas, así, dando así una infiltración de agua de riego menor. Se recomienda el uso de fertilizantes y los nutrientes NPK debido a que favorecen en diversos aspectos a la planta, como es el potasio, que favorece en el engrosamiento y la dureza de los tallos. También el nitrógeno, ya que produce aminoácidos y que producen también proteínas que construyen las células de la planta, y sin el nitrógeno la planta puede llegar a tornarse de color amarillento sus hojas. También se le puede añadir fósforo, porque incrementa la eficiencia y el uso del agua debido a que contamos con un suelo franco arenoso que no es el suelo que más retención de agua tiene. El biol se puede aplicar debido a que eso ayuda y favorece el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ya que el biol cuenta con hormonas vegetales que vendrían a ser como las auxinas y las giberelinas. Siguiente. Bien, a esta parte se presenta lo que son las referencias bibliográficas, van a estar enumeradas, bueno, cada punto, y posteriormente va a estar presentado lo que son los anexos, y para ello va a estar como anexo número 1 lo que es el presupuesto, lo que se ha gastado en general en todo el proyecto. Y bien, eso es todo. Espero que les haya gustado la exposición. Esto fue parte del grupo 2. Que tengan todos un excelente día. Gracias.